buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la fría, oscura y depresiva ciudad de Berlín comenzamos la transmisión número 146 de DMP, de Demoliendo Mitos de la Política, charlas en vivo. Como todos los miércoles nos acompaña desde la bonita, alegre y cálida ciudad de Madrid el señor Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? Muy bien, te recuerdo que es la misma hora que en Berlín y lo sombrío también es más o menos igual, ¿eh? Sí, bueno, sí, pero la calidez humana otra, Juan Antonio, eso sin dudas. Eso puede ser. Juan Está Antonio muy bien. querido, ¿cuántos temas para el día de hoy? ¿Qué tal si comenzamos por el más cercano en el tiempo, el tema de estas últimas 24 horas, el atentado terrorista perpetrado en Rusia contra el general Kirillov? Todo tuyo, lo que quieras, cuáles las causas, quiénes aparecen detrás, cuál es el objetivo, todo tuyo. Bueno, vamos a ver, es decir, yo creo que hay cuatro aspectos fundamentales que ver aquí para hacernos realmente una idea real de lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido y demás. Yo creo, lo primero, pues yo creo empezar por algo que nos choca, sobre todo los españoles que hemos tenido años donde el terrorismo golpeaba fuertemente, claro, aquí se nos hicieron comunes toda una serie de medidas de seguridad, como era revisar los bajos de los coches, no seguir siempre las mismas rutas, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, lo que hemos visto en este atentado, que yo creo que en algún programa ya lo he comentado, es el absoluto exceso de confianza que tienen los rusos, porque tienen la sensación de que la guerra es una cosa que está muy lejos, y que prácticamente a la gente que vive en el interior de Rusia no le afecta, ¿no? Es decir, y esto es una falsa sensación de seguridad. Los atentados terroristas, es decir, el régimen de Kiev es un régimen terrorista, es un estado terrorista. Es decir, lleva realizando atentados no solamente en las ciudades del Donbass, sino en la propia Rusia. Es decir, ya desde hace 2 años. Recordemos el asesinato de la hija de Alexander Dugin en Moscú. Recordemos el asesinato del periodista, que no recuerdo el nombre ahora mismo, que de San Petersburgo. Recordemos un oficial de Marina en Sebastopol. Y algún atentado más que ha habido, algunos que han fallado. Recordemos el primer atentado que hubo contra el puente de Kers, que utilizaron incluso a un camionero, creo que era tayiko, que ni siquiera sabía que llevaba los explosivos y que murió en el atentado contra el puente. Es decir, es la típica forma de actuar de un régimen terrorista, el cual, es decir, actúa mediante asesinatos selectivos, igual que Y otros Crocus regímenes. también, ¿no? Lo de la Los sala de Cruz también fueron efectivamente, pues yihadistas captados, sobre todo de Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, algunos del Cáucaso, es decir, para realizar asesinatos selectivos, como otro Estado de Oriente Medio que también está muy acostumbrado a este tipo de crímenes, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero es señalar ese error de seguridad. Si nos damos cuenta y vemos las imágenes, veis que sale el general con su ayudante, ellos solos, salen de casa, es decir, una vivienda normal en un barrio más populoso de Moscú, y se dirigen hacia su coche. No hay escoltas, por lo tanto, como no hay escoltas, tampoco hay vigilancia permanente en ese edificio, no se revisa primero la zona, que es lo que tienen que hacer los escoltas, es decir, por si hubiera un francotirador cerca o alguien que pudiera resultar sospechoso, no sé, es decir, un patinete que se deja ahí al lado, pues hay que revisarlo. Un coche que está enfrente con alguien o sin alguien, pues hay que revisarlo. Es decir, este tipo de cosas que ya digo, es decir, son de un exceso de confianza muy peligroso, porque permiten con cierta facilidad poder realizar un atentado de este tipo, que no es fácil realizarlo. Evidentemente, aquí ha habido un apoyo logístico fundamental para que el uzbeco, que lo único que ha hecho ha sido llevar el patinete
con el explosivo y dejarlo allí, y ya está. Es decir, el explosivo ha sido activado mediante control remoto. Es decir, cuando él ha visto que salía la persona, pues le ha activado el explosivo, ha explotado. En el coche había instalado una cámara que estaba emitiendo online las imágenes, y ya está. Pero, claro, lógicamente, es decir, para llegar a ese punto ha tenido que ocurrir captar al individuo, prometerle, parece ser que $100.000 y un pasaporte europeo. Alguien me dirá qué Estado europeo entrega un pasaporte para una cosa así. Evidentemente solamente porque hay complicidad de algún servicio secreto. Si no, es absurdo. Se le prometen $100.000, hay que enviarle el explosivo, el detonador, el sistema de ignición por control remoto, para que el detonador funcione. Hay que darle la información de dónde vive este señor, a qué hora sale, cuándo no sale, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que hacer un seguimiento. Y, claro, lo que veo es que no había plan de salida porque lo han detenido inmediatamente. Luego, una vez más, pues han utilizado a este tipo de inmigrantes del centro de Asia, generalmente muy pobres, con poca cabeza, en el sentido de, chico, te estás metiendo, te van a dejar vendido, ¿no? Como pasó con los de Cocus y demás, es decir, te van a dejar vendido, pero bueno, pues se les atrae precisamente por esa pobreza y demás, y luego también porque al final, pues muchos de ellos no dejan de ser más que yihadistas, o sea, musulmanes fanatizados, como los de uzbecos o tayikos que han estado luchando en Siria con Al-Qaeda y que son muy fáciles de captar y de convencerles para que realicen un crimen de este tipo, ¿no? O sea, es decir, entonces, bueno, pues este es el primer aspecto, ¿no? El de seguridad, y yo creo que las autoridades rusas tienen que ponerse las pilas en este sentido de decir, no, vamos a ver, un general no puede ir, vamos, es que en España, hasta casi los coroneles llevan escolta, es decir, llevan un chofer, llevan una escolta y llevan el vehículo, es decir, y luego él pueda con su ayudante o lo que sea. Y a un teniente general, pues lo más normal es que vayan 2 vehículos y uno de ese de escolta. Esto es lo normal. Entonces no podemos ser tan alegres en esta situación. Están metidos en una guerra contra toda la OTAN, que son muchos servicios de inteligencia actuando. Hay que decir también que el teniente general Kirillov no tenía nada que ver con la campaña militar, no mandaba unidades del frente, no estaba en la planificación de las acciones y sobre el terreno de operaciones. Por lo tanto, bueno, pues digamos que era un experto, llevaba las fuerzas de defensa de radiológica, biológicas y químicas, y bueno, pues, de alguna forma, digamos, no era un hombre que estaba en primera línea, ¿no? Es decir, esto evidentemente no va a influir para nada en la campaña militar, obviamente por estas cosas que decimos, y bueno, simplemente es un error de seguridad que, hombre, ya debían estar más acostumbrados a que estas cosas pueden ocurrir, ¿no? Este es el primer aspecto. El segundo aspecto, el atentado en sí. El atentado, como ya he dicho, ha tenido que tener la complicidad de un servicio de inteligencia. Por supuesto del ucraniano, porque ellos mismos lo reivindican. Pero, sin duda alguna, ha debido haber, pues posiblemente, porque el servicio de inteligencia ucraniano seguramente es el que más dificultades tiene para moverse en el interior de Rusia, con lo cual es muy posible que esto haya tenido la actuación de otro servicio de inteligencia, y aquí yo me atrevo a decir uno, a pesar de que no, lógicamente no tengo pruebas, ¿no? Y si no las entregaría la embajada rusa, ¿no? Es decir, por un atentado terrorista, pues que es el MI6 británico.
Lo considero que primero por el típico método del asesinato selectivo, es decir, los servicios secretos británicos, que además son los que enseñaron al servicio secreto israelí, es decir, que bueno, que está en la escuela, está en la escuela de los 007 con licencia para matar. Pero bueno, esto es una especulación. ¿Podría haber sido la CIA? Sí, podría haber sido la CIA o podría haber sido cualquier otro servicio de inteligencia de la OTAN. Podría ser, pero a mí, por la forma y el método y por el contexto en el que se produce, me inclino más por pensar que son los servicios secretos británicos. Lo que sí hay que decir es que una vez más se demuestra que la OTAN, que los países occidentales tienen siempre una mano detrás del terrorismo. Lo hemos visto en Oriente Medio, Oriente Próximo, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en otras partes del mundo y lo hemos visto aquí en el este de Europa y en Rusia. Es decir, esta gente considera, y así se ha expresado la gusanera mediática con respecto a este atentado, incluso con una editorial del periódico británico Times, que, bueno, pues esto es una acción legítima y que poco menos que era, bueno, simplemente aplicar una sentencia de muerte que alguien había hecho sobre este militar. Bueno, lo que queda claro es, como repito en muchas ocasiones, que la fase superior del occidente capitalista es el crimen. Y al final es el terrorismo impuesto de forma totalitaria contra sus enemigos políticos y el terror social contra su propia población. Esto además sobre un régimen, el de Kiev, que como ya he comentado antes, es un régimen terrorista que ya ha realizado y ha intentado realizar más atentados de distinto tipo, contra personas, contra bienes, etc. Incluso, bueno, pues aunque no es creíble, asumen hasta el tema de la voladura de Nord Stream, ¿no? Y el intento de voladura del Turkish Stream. Es decir, bueno, pues es un régimen que se dedica a practicar el terrorismo y los atentados, utilizando además a yihadistas. También hemos conocido la participación de servicios de operaciones especiales ucranianos en el entrenamiento a los yihadistas de Al-Qaeda en Siria, ya que llueve sobre mojado, ¿no? Es decir, ya sabemos lo que es. ¿Esto es una acción legítima? Hombre, en una guerra uno podría pensar, todo militar del otro bando, pues es un objetivo militar. Pues sí, uno puede pensarlo así, efectivamente. Lo que pasa es que si uno lo piensa así, entonces tiene que entender que la otra parte puede hacer lo mismo. Y esto convierte a militares de la OTAN, a políticos de la OTAN y demás, en objetivos también. Claro, es decir, si traspasamos toda barrera moral, entonces se traspasa para los dos lados. Esto es una cosa que lo deben de entender y de esto me referiré un poco más tarde. Pero yo soy de la opinión, fíjate lo que voy a decir, de las palabras del enviado de Trump para el tema de Ucrania, el general Kellogg, que acaba de decir que esto no es una operación inteligente y que además estas cosas no se deben hacer. Y además por una razón muy sencilla, por lo que tantas veces hemos condenado cualquier acción terrorista, ¿no? Porque una bomba puesta ahí, efectivamente, pues mira, solo ha afectado, en este caso, solo ha afectado al general y su ayudante, pero podría haber afectado a cualquiera que pasara por allí. Claro, como afectó precisamente en el atentado en San Petersburgo a toda la gente que estaba en aquella cafetería donde asesinaron al periodista. O como puede afectar mañana a quien sea cuando se realiza este tipo de actuaciones. Por no hablar del atentado en el Caucus City de Moscú, que hubo decenas de muertos, ¿no? Inocentes todos, civiles. Es decir, entonces, este tipo de actuación no es moralmente legítima nunca. Por mucho que lo blanqueen, toda la chusma mediática occidental, todos esos caniches de la oligarquía y de la OTAN, por mucho que lo quieran blanquear, justificar y legitimar, esto es aborrecible desde el punto de vista humano y desde las leyes de la guerra. Y solo tienen simplemente que escuchar al general Kellogg.
que no precisamente será un hombre made in Moscú. Y lo pongo como ejemplo, precisamente porque es norteamericano, porque es militar, y porque es el encargado de intentar alcanzar algún tipo de negociación en esta guerra. Tercer aspecto, y este es, quizás es el más importante de todo. ¿Quién era el general Kirillov y por qué? Bueno, hay que decir, primero, frente a la cantidad de tonterías que uno tiene que leer y escuchar todo desde que ocurrió el atentado en toda la gusanera mediática. No, el general Kellogg no era el jefe de las fuerzas nucleares, ni era el jefe de las armas químicas, ni cosas por el estilo. Era precisamente el jefe de las fuerzas de defensa radiológica, bacteriológica y química. Es decir, es el que tiene que prever el uso por parte del enemigo de ese tipo de armas de destrucción masiva. Con lo cual, es decir, todo lo que están soltando por aquí, toda esta chusma, no es cierto. Hay que decir que están dando una imagen que también es falsa con respecto a de qué se acusaba y sancionaba al general Kirillov. Dicen, no, es que él es el que ha autorizado el uso de armas químicas por parte del ejército ruso en Ucrania. Vamos a ver. Que alguien presente una sola prueba de que el ejército ruso ha utilizado armas químicas. Como tal prueba no existe, se han limitado a decir que es que en algún sitio del frente han lanzado gases lacrimógenos, es decir, botes de humo de policía antidisturbios. Eso es a lo que se refieren con armas químicas. Es que es un chiste, hombre. Es decir, es que de verdad es para reírse. Y esto lo dicen los juntaletras que han justificado, han legitimado, han apoyado el envío de bombas de racimo, prohibidas por la legislación internacional, el envío de minas antipersonas, prohibidas por la legalidad internacional, y bombas de fósforo, prohibidas por la legalidad internacional. Que sí ha utilizado, utiliza y seguirá utilizando el ejército que dirige el comediante en jefe Zelensky y su camarilla. Pero ya digo, yo entiendo que Zelensky y su camarilla, en una situación cada vez más desesperada, intenten tirar con lo que tengan y con lo que sea. Yo eso lo entiendo desde el punto de vista de la lógica que utilizan ellos. Lo que no puedo entender es que los gobiernos supuestamente democráticos, ya sabemos que esto de democracia es un gran bulo, los gobiernos democráticos del occidente, del mundo libre, de los que están en el lado correcto de la historia, metidos en un jardín frente a la barbarie de las junglas, sean los que han enviado bombas de racimo, los que han enviado minas antipersonales, los que han enviado bombas de fósforo e intenten acusar al ejército ruso de utilizar gases lacrimógenos. Es que de verdad es pasmoso que uno tenga que escuchar estas cosas, ¿no? Pasmoso, o tenga que leerlas. Uno no sabe ya si es la indigencia intelectual que les domina o realmente es que moralmente están por debajo de la cucaracha. Bien, ¿por qué el general Kirillov era un objetivo? Pues porque el general Kirillov se ha dedicado en los últimos 2 años no solamente a desmontar ciertas operaciones propagandísticas occidentales, como el tema del envenenamiento de Skripal y su hija, o desmontar algún otro tipo de operación de este tipo, ¿no? Como con Novichok, el famoso Novichok. No, lo que fundamentalmente le ha puesto en el objetivo es toda la documentación que ha ido sacando, los datos que ha ido sacando sobre los biolaboratorios norteamericanos en Ucrania. Biolaboratorios que incluso hicieron experimentos sobre enfermedades con soldados ucranianos. Biolaboratorios en los cuales, cuando fueron tomados por el ejército ruso, se recogieron miles de documentos que demuestran cómo esos laboratorios estaban conectados con empresas norteamericanas como
Metabiota, como EcoHealth. A lo mejor a alguno no le suena de estas empresas, pero vamos a decir, EcoHealth, por ejemplo, es la empresa que llevó adelante los experimentos de ganancia de función de SARS-CoV-2, acuérdense ustedes de aquella epidemia que hemos tenido recientemente, en el laboratorio de Wuhan, en China. Con respecto a Metabiota, que es otra empresa norteamericana de temas biológicos, bueno, hay que decir que estaba en Ucrania y aparece relacionada con Hunter Biden, hijo de Joe Biden. Y esta relación ha quedado totalmente demostrada precisamente porque están los correos y las comunicaciones en el famoso ordenador portátil de Hunter Biden, que ahora ya todo el mundo reconoce que no era una maniobra de intoxicación rusa y que era real. Tan real, tan real, tan real, que Hunter Biden acaba en los tribunales y su papi le ha indultado por los delitos en los que estaba encausado y por todos aquellos que pudieran surgir en el futuro. ¿Vale? Bueno, pues estos son los datos que nos indican realmente y que nos sirven para hacer un análisis de lo que ha ocurrido. Bueno, curiosamente, también aparecen ahí, yo tenía por aquí un gráfico que, bueno, no, un gráfico no, era es una diapositiva de los propios documentos del general Kirillov, ¿no? Donde aquí aparece todo el esquema, aquí aparece todo el esquema utilizado entre las agencias de inteligencia norteamericanas, los biolaboratorios en Ucrania, los servicios ucranianos, los sponsors, empresas que han estado financiando eso, la participación de las Big Pharma, las grandes empresas farmacéuticas. Estamos hablando, por ejemplo, de Pfizer y Moderna. ¿No suenan, verdad? Y, por supuesto, el Departamento de Estado y todo bajo el mando del señor Obama, que cuando empezaron, del señor Biden, que entonces era vicepresidente y luego ha sido presidente, de la señora Hillary Clinton y con buena financiación por alguna de estas entidades de George Soros. Es decir, todos los sospechosos habituales. Todos. Y claro, todo esta es una información muy potente, muy interesante, que iba sacando poco a poco el general Kirillov. De hecho, toda esta documentación fue presentada en el comité en 2022, en septiembre de 2022 fue presentado en el Comité Internacional sobre Armas Químicas y Biológicas. Este tipo de, ya sabemos cómo son este tipo de órganos internacionales, en el cual no se atrevieron a decir que era mentira. Solo se atrevieron a decir que no se pronunciaban. Pero no debía ir muy desencaminado el general cuando hay una comisión del Parlamento filipino, de Filipinas, precisamente porque también allí hay biolaboratorios norteamericanos, que también está estudiando en la misma dirección de este general. Y, hombre, si alguien todavía tiene más dudas de cómo se ha realizado todo esto y de, bueno, de quién es EcoHealth y de su relación con universidades norteamericanas, con el Pentágono para la elaboración de armas biológicas y el Departamento de Estado y la Casa Blanca, solo tiene que leerse el informe de la subcomisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, publicado a primeros de este mes de diciembre, sobre todo el asunto del COVID-19. Y ahí tienen, vamos, para entretenerse y darse cuenta de en qué manos está Occidente. Es decir, el gran delito del general Kirillov es el intentar desentrañar uno de los mayores crímenes contra la humanidad que se ha producido en los últimos años. Esa es su culpa. Y por eso era un objetivo. Sobre todo cuando Robert Kennedy, que va a ser
quien coja el Departamento de Salud a partir del 20 de enero con el gobierno Trump, y Tulsi Gabbard, que va a coordinar todos los servicios de inteligencia norteamericanos, querían contactar con el general Kirillov precisamente para obtener toda la documentación sobre la participación de la Big Pharma, de los servicios de inteligencia, de la USAID, de la Casa Blanca, etcétera, etcétera, en todo el asunto de los experimentos de ganancia de función de virus, utilización de virus para modificarles sus capacidades para hacerlos más mortíferos. Por supuesto, toda la excusa siempre es que lo hacen para poder desarrollar vacunas, ¿no? Pero la realidad es que están haciendo experimentos de ganancia de función la utilización de insectos como vectores de expansión de virus modificados genéticamente. Y claro, antes mejor de que llegue Kennedy y la otra, no sea que les vaya a dar por investigar más de la cuenta, pues quizás haya que dar un aviso o intentar quitar de en medio a personajes que puedan ser conocidos. Porque el gran problema que tenía el general Kirillov es que era el portavoz, es que era la persona que todo el mundo veía, el que salía en televisión, en las ruedas de prensa, etcétera, etcétera. Por supuesto, es decir, la unidad militar, es decir, ese cuerpo de ejército que se dedica a la defensa radiológica, química y bacteriología, va a seguir funcionando. Pero él era la cara visible. Aparte de ser un gran experto, era la cara visible. Entonces, este es el crimen cometido con un atentado terrorista de Occidente contra un militar que no tenía nada que ver con las operaciones militares que se están desarrollando en Ucrania y, bueno, pues que ahora tienen que taparlo pues como siempre, con sus campañas de mentiras, como procede a todo medio falsario prostibulario que se precie en el mundo libre, ¿no? Y por último, hay otro aspecto que sí hay que tratar, que es las consecuencias. Las consecuencias. ¿Las consecuencias cuáles van a ser? Hombre, primera, esto no beneficia ningún tipo de negociación. Y de hecho, me da la sensación que el general Kellogg, cuando ha dicho esas palabras de que esto no es inteligente, es que, lógicamente, no es, vamos, no se lo deseo a nadie tener que ponerse a negociar o a intentar contactar con alguien al que, de alguna forma, le acaban de cometer un atentado terrorista contra una persona significativa, de un asesinato selectivo. Claro, ¿a quién le interesa esto? Pues a los que quieren continuar la guerra. Es decir, a Zelensky, porque es su única forma de mantenerse en el poder y a lo mejor de salvar el pellejo, y al Reino Unido, que con Polonia y la panda de enloquecidos fanáticos del Báltico, pues quieren continuar la guerra. Y por lo tanto es una forma de oponerse a los deseos del gobierno Trump. ¿Esto otra consecuencia? Pues que va a haber escalada. Claro, es decir, Rusia va a responder. Responderá en el momento que lo considere y contra quien considere, pero va a responder, sin duda alguna. Pero bueno, esto yo creo que entra dentro de la lógica de la situación. Yo creo que habrá paciencia estratégica hasta el 20 de enero. Pero ni siquiera podemos estar seguros ya de que eso vaya a ser así. ¿Y cómo va a responder? Pues me imagino que responderá pues como ha venido respondiendo hasta ahora, con una operación militar, posiblemente atacando instalaciones críticas, energéticas, son bases aéreas, etcétera, ¿no? Aunque si uno escucha a Medvedev, el expresidente ruso, pues él está llamando a responder con la misma moneda. Es decir, que todos los dirigentes políticos y militares occidentales sean objetivos legítimos. Así que, bueno, yo incluiría también a los responsables mediáticos, porque es decir, son parte de la guerra de información
Por lo tanto, son objetivos legítimos. Y eso espero, además, eso espero porque son los que moralmente más se merecen una represalia. Y esto es lo que podemos decir hasta el momento sobre el atentado contra el general Kirillov, al que ya te digo, los que seguimos las informaciones en medios rusos, pues hombre, ya le conocíamos la cara, ¿no? Es decir, era la persona que siempre salía a informar de todos. Hay mucha documentación publicada, es decir, de todo lo que ha ido sacando, investigando el general Kirillov sobre los biolaboratorios, no solamente en Ucrania, incluso la Polonia lo ha conseguido en otras zonas del mundo, porque hay muchos biolaboratorios repartidos por muchos países del mundo. ¿Por qué? Porque este tipo de experimentos está prohibido dentro de los Estados Unidos. Antes se realizaban en Fort Detrick, de donde se realizaban todos los estudios de armas biológicas, pero bueno, pues hubo algún escape y demás y se decidió que se prohibía. Al prohibirse, tuvieron que el Pentágono se dedicó, el DARPA, se dedicó a instalar biolaboratorios, generalmente en países pobres, con el asunto de ayudarles a combatir determinadas enfermedades, algunas endémicas, y de paso, pues desarrollar medicamentos y de las horas de experimentos de ganancia de función que lógicamente tienen un doble uso, porque pueden servirte para investigar una vacuna como para lanzarlo contra el enemigo y producirle una epidemia. Y de ahí viene lo que sale en el informe de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de cómo EcoHealth, la Universidad una Universidad de Virginia norteamericana, el Departamento de Estado, Anthony Fauci y demás, son los que impulsaron, financiaron y desarrollaron experimentos de ganancia de función con un virus sacado de los murciélagos en el Instituto de Wuhan, en China, que dio origen a la pandemia que todos sufrimos y que se llevó por delante 14 millones de vidas humanas. Para que estos señores sigan ganando dinero. Ya lo que vino después, además, es casi tan malo como lo anterior, ¿no? Ya tendríamos que hablar de los productos sacados por Pfizer y Moderna, de sus consecuencias, del coste de cientos de miles de millones de dólares que ha significado el vender pinchazos al mundo mundial, bloquear el desarrollo de otras vacunas, etcétera, para que se beneficiara la Big Pharma, que es uno de las peores, eso sí que es una epidemia, pero de la peor especie, que ha caído sobre el mundo. Como así también rechazar la universalización de las fórmulas de las vacunas. Bueno, Recordarás el proyecto de es un India. negocio, no, hombre, tan negocio, que fíjate que ellos hacían los contratos, por decirte, por ejemplo, con la Unión Europea, ¿no? Hacían los contratos en los cuales ya determinaban que la responsabilidad era de quien las compraba, nunca de ellos, era de quien las compraba, y así ocurre que, por ejemplo, la señora von der Leyen compró 1.800 millones de vacunas por tropecientos mil millones de euros. Luego, al final, han sobrado cientos de millones de vacunas que han ido a la basura. Es decir, y esto se ha convertido en un auténtico negocio, en un auténtico pozo negro de corrupción, donde el marido de la señora von der Leyen resulta que trabaja de directivo en una de las empresas filiales de Pfizer. Es decir, a partir de aquí ya podemos seguir una línea de corrupción, de pozo negro, de lo que es de la ciénaga que es la Unión Europea, ¿no? Una auténtica ciénaga, un pozo negro lleno de mugre y de cochambre que se reúne ahí en Bruselas y que tiene sus ramificaciones en todas las capitales que pertenecen a esa Unión Europea y a esa OTAN. Es decir, es la misma gente y bueno, pues es decir, que cada uno dedique 5 minutos a reflexionar lo que hemos pasado en esos años y lo que ha venido después y lo que han cambiado ciertas cosas en función de un negocio que han llevado adelante una serie de empresas con una casta política absolutamente repugnante. Que cada uno se dedica a reflexionar los 5 minutos. Y luego, pues, que en sus conclusiones, cada uno se las diga para adentro.
Por cierto, recuerdo que esa adquisición masiva de vacunas por la Unión Europea fue realizada a través de un contrato sin concurso público de Oh, por ningún supuesto. tipo, sino cerrado a través de los mensajes de texto del teléfono celular de von der Leyen, y por eso rechazó y rechaza todavía la entrega de su celular para un proceso judicial abierto en su contra, Evidentemente, exactamente no por solo eso. eso, sino que en un momento determinado, creo que fue por una ministra de Países Bajos, se filtró uno de los documentos y, por supuesto, cuando lo hemos podido ver, era todo con tachaduras por todos lados. Es decir, era una cosa ridícula, ¿no? Es decir, bueno, esto ha sido, en fin, es uno de los episodios más negros vamos, del último siglo. Uno de los episodios más negros que merecería abrir una causa general, porque aquí hay muchos responsables. Claro, estamos hablando de las empresas de la Big Pharma y estamos hablando de la casta política. Pero, hombre, aquí, si tiramos para abajo, médicos, medios de comunicación, directores de centros de hospitales, servicios de salud, es decir, que no solo Antonio Fauci, es que, por decir, de verdad que esto merecería una causa general, porque aquí todo el mundo ahora mismo de verdad que es sospechoso de haber colaborado por omisión, participación, complicidad o silencio con todo aquello. Y uno que no se callaba y que intentaba averiguar la verdad era el general Kirillov. Cada uno que Sí, piense lo sí, que quiere. sí. Juan Antonio, como conocedor de los servicios de inteligencia, en el caso de la participación de o bien los servicios de inteligencia estadounidenses o bien los servicios de inteligencia británicos, según tu análisis, más probablemente los Yo británicos. creo que sí. En, en el caso de la autorización de una acción así, ¿participan a las autoridades políticas o determinan esto unilateralmente? ¿Cuál es el funcionamiento A ver, o el mal funcionamiento de los servicios en general? lógicamente, un servicio de inteligencia que vaya hacia una operación de este tipo, estamos hablando de un asesinato selectivo, ¿eh? Además de un alto cargo militar, ya digo, aunque no tenga responsabilidad en los frentes de batalla, es un alto cargo militar. Lógicamente, el servicio de inteligencia, lo normal es que tenga que contar con la autorización del mando político. ¿No? Claro, si han sido los servicios norteamericanos, como no se sabe quién manda en la Casa Blanca, pues no ha Es sido el la tema, secretaria, ¿no? ¿no? Es que ahí, no, es decir, entonces, bueno, así vamos meses, ¿no? Entonces, yo qué sé, ¿quién ha podido ser? Es decir, el director de la CIA, el jefe del Pentágono, el señor Blinken, ¿no? Es decir, no, es imposible saber, ¿no? Es decir, por eso siempre recordarás que decíamos que quedaban 2 meses, ya solo queda un mes, ¿no? Hasta la llegada de Trump, y esto eran momentos muy peligrosos porque realmente no se sabe quién manda. Lo que sí se puede asegurar es, si ha sido el Servicio Secreto Británico, que tiene que contar con el gobierno británico, con la absoluta seguridad. Y si han sido a motu propio el Servicio Secreto Ucraniano, es indudable que ha contado con el apoyo y el visto bueno de los servicios occidentales, al menos de alguno de ellos importante. Es decir, en Kiev no se hace nada sin que la OTAN no lo sepa, porque quien manda es la OTAN, punto. O sea, es que no es que es así. Es decir, quien manda es la OTAN. Otra cosa, es decir, aquí el problema viene que en algunos medios, bueno, en casi todos, pues cuando se analizan hechos de este tipo, sea el atentado este o sea cualquier otro, empiezan a darle mucha credibilidad, como si fuera muy importante las palabras de un Zelensky, las palabras de un Rutte. A ver, Rutte es secretario general de la OTAN. Es decir, nadie, un funcionario que no pinta nada. En la OTAN manda un general norteamericano que depende del Pentágono. Lo más que puede hacer Rutte es, en sus declaraciones, defender los intereses de quien le paga, el complejo militar industrial. Pero eso no tiene visibilidad, vamos, no tiene credibilidad ninguna. O sea, el señor Rutte es un funcionario muy bien pagado, que para eso nos sacan el dinero del bolsillo a todos los países que son miembros de la OTAN, para mantener los sueldazos de todo este tipo de gente que se elige a sí misma. Se van cambiando las sillas, pero son siempre los mismos. Es decir, el señor Rutte no pinta nada en la OTAN.
¿eh? Es un portavoz. Quien manda es un general norteamericano, siempre, porque esa está así en el tratado. Manda un general norteamericano, que por supuesto no va a responder ante la ministra de Defensa española Margarita Robles, ni ninguno de sus homólogos en la Unión Europea o en la OTAN. Va a responder ante el Pentágono y el Pentágono ante el secretario de Defensa y el secretario de Defensa ante el presidente de los Estados Unidos. Ese es el camino. Con lo cual, lo que diga Rutte no tiene ninguna importancia. Lo que diga Zelensky, menos todavía. Zelensky no puede hacer nada, nada, absolutamente nada, sin contar con lo que determinen los gobiernos de los países de la OTAN, en concreto del mando de la OTAN, tanto en Polonia como en Bruselas. Bueno, realmente, en última instancia, con el Pentágono. Ya está. Es decir, entonces no se le puede dar importancia como si fuera, a ver qué nos dice Zelensky, como si él pudiera decir algo que no estuviera marcado ya. Son cartas marcadas. Sí. Por otro lado, las declaraciones, sean de Rutte, de Macron, de Zelensky, de quien sea, tampoco significan nada. Son declaraciones. Es propaganda, publicidad. Es decir, de verdad, ¿no? Es decir, yo qué sé, lo que diga Trump puede indicarnos algo de dónde pueden ir las cosas, porque al fin y al cabo va a ser el presidente de los Estados Unidos, por lo tanto, el mando sobre el secretario de Defensa, por tanto, el mando sobre el Pentágono, por tanto, el mando sobre la OTAN. Es decir, pues, uno puede pensar a ver qué dice Trump, pero ¿qué dice Macron? ¿Qué dice Zelensky? ¿Qué dice Trudeau? ¿Qué dice Pedro Sánchez? ¿Esto qué es? Pero que digan lo que quieran, no pintan nada. Seamos serios. Es un chiste. Sí, sí. Eso clarísimo, Juan Antonio, eso clarísimo. Mi pregunta por la duda respecto a la posibilidad de bolsones de cuentapropismo en el estado profundo de los Estados Unidos o incluso de Reino Unido, que todo lo hecho por Ucrania responde a las órdenes de Estados Unidos y de Reino Unido, de eso ninguna duda. Pero como conocedor de los servicios, ¿puede aparecer un sector de la CIA, por ejemplo, con acciones bueno, obviamente por Puede fuera del existir. conocimiento de Biden, seguro, pero por Hombre, fuera del claro. conocimiento de Sullivan, por ejemplo, o de alguno de los mandamases, A o ver, o de Blinken? puede aparecer, pero eso es muy arriesgado, ¿eh? Porque hay una Sí. cosa que sí es verdad en Estados Unidos, cosa que en los países europeos no, ¿eh? Fíjate que aquí estoy echando una lanzada en favor del sistema norteamericano. Es decir, que allí como les pillen, acordémonos, por ejemplo, de Oliver North, cuando todo el asunto del Irán contra, cuando se mandaban armas a Irán para financiar la contra nicaragüense, todo por debajo, con drogas de por medio. Es decir, que estas cosas, efectivamente, en un momento determinado, un servicio de inteligencia, una parte del servicio o alguien puede tomar la iniciativa por cuenta propia sin contar, puede ocurrir. Yo considero que es muy arriesgado y que ningún oficial de inteligencia de cierta importancia, además, ni se va a jugar su carrera, ni se va a jugar por hacer algo así, ¿no? Es decir, yo creo que es muy difícil, es poco creíble. Yo creo que en estos momentos cualquier acción de este tipo que conlleve el uso de los servicios de inteligencia tiene que ser con conocimiento de sus superiores y de sus superiores a sus superiores. Es decir, otra cosa es que en el caso norteamericano no sepamos quién es el superior, porque aquello es un manicomio, pero en el caso del resto de gobiernos occidentales y en el caso de la OTAN se sabe perfectamente quién son los superiores. O sea, en eso no hay que llamarse a engaño. Podría ser. Si fuera así, al final nos enteraremos. Sí, sí. A propósito de eso mismo, de la situación del zoológico o el circo, lo llamaste en Estados Unidos, visto Manicomio, esto, manicomio, el manicomio. manicomio, el manicomio. Visto esto, Juan Antonio, por ahí, esto To publicado hace unos Joe días. Biden is like No lo vamos a presentar todo, pero ni siquiera una parte. Un asesor de Sullivan, de Chuck Sullivan, uno de los, a falta de presidente, Blinken y Sullivan determinan todo desde la Casa Blanca,
sin recordar la participación de las empresas armamentísticas, las organizaciones no gubernamentales, las usinas del pensamiento, los servicios de inteligencia, etc. Bueno, este chico, bueno, una periodista, el chico participaba en Tinder, aparecía en Tinder. Chico, el muchacho de un cuarentón, aparecía en Tinder, entonces realizaron una cita con una periodista y el tipo entre copa y copa, seguramente con la esperanza de algún, ¿no? Algún, algún regalito tras, un poco de fortuna tras la charla, el tipo comienza a regurgitar una tras otra y las más interesantes aparecen en la descripción del estado de Biden. Según este muchacho, y esto todo confirmado, nada de esto rechazado porque aparece en cámara hablando, esto de todo el mundo lo reconoce. No puedo creer que haya sido, no puedo creer que haya sido, que no haya sido un escándalo antes. Está como muerto, no puede decir ni una oración. Un tipo, y entonces recuerda anécdotas del tipo llamando, por ejemplo, de Biden llamando a Sullivan, y Sullivan en realidad lo había acompañado de viaje a Biden a alguna gira y llamaba a la Casa Blanca a él y él respondía, no, no, Sullivan aparece ahí con usted. Ah, bueno, y a los 5 minutos llamaba de nuevo, completamente perdido, a ese nivel de demencia senil. eh, y todo esto, todo confirmado. Y lo presentaban como candidato Bueno, hasta hace un poquito. mira, es decir, Bueno, tan confirmado, que si es que realmente lo de este muchacho que sale ahí, es decir, bueno, viene a confirmar, pero la mayor confirmación de todo está en un auto judicial, en una sentencia judicial. Una sentencia judicial cuando a Biden se le acusa de haberse llevado documentos confidenciales a su casa en Delaware y se llega al momento del juicio y el juez le absuelve porque considera que es una persona que no es responsable de sus actos, que no le puede condenar a inimputable. nadie. Claro, que no le puede Inimputable. condenar. Entonces, es decir, bueno, si ya está en un documento judicial, una sentencia judicial, es que lo único que nos faltan son los detalles que los que puede dar testigos como este sobre detalles de la situación, ¿no? Y sobre todo de una situación en la cual llevamos un mes en el que ya han ocurrido muchas cosas y que nos queda otro mes hasta que el señor Sullivan, el señor Blinken y el resto de la camarilla, porque hay una camarilla ahí que no aparece generalmente en las pantallas de televisión, que son los asesores personales de Biden. Tipos muy poco conocidos, por supuesto, absolutamente interrelacionados con el estado profundo, que son los que le asesoran a la hora de la toma de decisiones, por encima de Sullivan, por encima de Blinken, por encima del quien lleva el Departamento de Interior, etcétera. Es decir, y muy posiblemente estos tipos estén ahora mismo tomando decisiones para las cuales no están habilitados porque no dejan de ser más que asesores. Me parece que son 7 u 8. En algún sitio tengo por ahí que tener sus nombres, pero vamos, no son conocidos para nada. Es decir, simplemente, bueno, pues son representantes escogidos por Biden personalmente como asesores personales y claro, nadie, no los ha elegido nadie, y nada más que él, y nadie sabe realmente quién está ahí tomando las decisiones. Entonces, es decir, por eso decíamos que cualquier cosa puede pasar hasta el día 20. ¿Por qué? Porque no se sabe quién toma las decisiones. Y eso es un problemón. Es un problemón contando con que, hombre, la Casa Blanca, sin desmerecer a nadie, ¿no? Que todo el mundo tiene los mismos derechos a ser considerado, ¿no? Pero, hombre, no es un pequeñito país de África o de América, no es Liechtenstein y no es un pequeño país de Asia Central. Es que, hombre, se supone que es la primera superpotencia militar del mundo. Entonces, que ahí ahora mismo no se sabe quién maneja el maletín nuclear, quién toma las decisiones, pues, es decir, que nos podemos esperar cualquier cosa. Yo, de verdad, bueno, yo espero que como entramos en Navidad,
pues esto de la Navidad pues rebaje las ínfulas de la gente porque esté muy ocupada con las celebraciones, y cuando volvamos de la Navidad quede una semana para la toma de posesión, y al menos, si Trump o cualquiera de sus elegidos ministros comete alguna barbaridad, por lo menos sabremos quién es. Y sabremos quién está mandando ahí. Sabemos a quién hay que señalar con el dedo. Pero es que esto de ahora, es decir, claro, Biden últimamente, creo, cada vez que sale en público, pues el hombre va inyectado, va estimulado, con pastillas, va drogado, si es que no es un doble, como ya han soltado por ahí algunos, ¿no? Es decir, que estén utilizando un doble. No, da igual, es que, es decir, evidentemente es una situación absolutamente anormal. Este hombre debería haber, no solamente que no se presentara, porque hay que tener en cuenta que le obligan a no presentarse a las elecciones, sino que es que le tendrían que haber aconsejado y obligado a decir no, y además dejas el gobierno, es decir, dejas la presidencia de los Estados Unidos. Eso hubiera sido lo normal. ¿Por qué? Porque es una persona que ya no está, es que no está. Si yo ya en muchos sentidos ya me niego a criticarle, ¿verdad? Pues, ¿qué vas a criticar? Es un hombre que, bueno, pues por razones de su enfermedad degenerativa, pues seguramente le ha llegado con mucha antelación. No es normal ese grado de deterioro con 78, 79, 80 años que va teniendo. Posiblemente si tuviera 88, pues lo entenderíamos más, ¿no? Pero el caso es que le ha llegado. Y entonces, bueno, pues es que lo lógico y normal es decir, mira, este hombre ya no puede seguir. Oye, pues a su finca en Delaware y disfrutar los años que le queden de vida. Es decir, es que a veces las cosas son así de sencillas, ¿no? No por nada querían como candidata a la sucesión a la persona más parecida a una persona con demencia senil, pero todavía en su sano juicio, como Kamala Harris, ¿no? Simplemente estúpida por naturaleza. Bueno, y también por ayudarse con sustancias y bebidas espirituosas. Efectivamente. Antes de la próxima pregunta, una aclaración, porque por ahí las preguntas en el chat de los demoledores en algunos países latinoamericanos, quizás sin conocimiento de el funcionamiento de los monopatines de alquiler o las patinetes, lo llaman en España, ¿verdad? Sí, Patinetes, monopatines, scooters. Un monopatín, patinete o scooter de alquiler en el marco de los llamados vehículos compartidos o car sharing o bike sharing o bla bla bla. Básicamente estos monopatines pertenecientes a una empresa aparecen distribuidos por toda la ciudad a disposición del público para que realicen su alquiler con una aplicación. Por eso aparecen como basura por todos lados, tirados acá recién en el frente de mi casa, yo con el cochecito de mi hijo, y no podía abandonar el edificio por una porquería de estas, todo un basural como consecuencia de esto. Pero bueno, por eso el atentado contra Kirillov fue perpetrado con una bomba colocada en uno de estos, lo cual no genera sospecha por la proliferación en todos lados. Lo mismo que el car sharing, los autos compartidos, vehículos compartidos. Básicamente un auto de alquiler temporal también desperdigado todos estos vehículos desperdigados por la ciudad, y cuando uno los quiere puede realizar el alquiler a través de una aplicación, y por eso habían establecido uno enfrente de este edificio en el cual aparecía Kirillov, y desde ahí con una cámara instalada ahí monitorizaban la salida, y después también con uno de con estos patinetes generaron la explosión. Más allá de que este no es el tema de nuestra conversación, esto de los vehículos de alquiler así tirados por la ciudad ocupando el espacio público, Juan Antonio, para mí una demostración de lo hegemónico del pensamiento neoliberal en nuestras sociedades. Esto, primero, la idea de que estos vehículos eléctricos generan un beneficio al medio ambiente. Acá, por sobre todas las cosas, quienes realizan viajes en esto, los adolescentes, porque esto aparece como algo divertido. Entonces 3 o 4 subidos andando a toda velocidad
no por la calle, obviamente, sino Por por la acera. vereda o la acera, con un montón de casos de accidentes graves. Estos bichos con 50 o 60 kilos de peso tranquilamente por Bueno, el peso de las ya, baterías. ya ha Y habido en muertos. lugar de los... Y muertos también. En lugar de los jovencitos caminando, como deberían, no, subidos a estas cosas. Así que de ecológico, nada. Y en segundo lugar, la ocupación del espacio público por empresas multinacionales. Yo hoy quería la salida a la calle con el cochecito, a la acera, la vereda, como la llamamos en Argentina, y no podía por 3 de estos tirados ahí. ¿No? Como el neoliberalismo en su máxima expresión en todos los ámbitos, incluso en esto. Y sumado a eso, ahora la utilización para atentados, ¿no? Para Claro, redondear es un que cuadro mira, mientras paupérrimo. que, mientras que el vehículo sí que lo han tenido que alquilar, ¿eh? Compartido, eso ya se sabe porque el FSB ya ha encontrado el tema, el patinete te sirve para disimular el explosivo y no hace falta que lo alquiles. Como están tirados por la calle, lo recoges y te lo llevas para allá, lo colocas con el explosivo y punto. Y dices, no, pues ¿cómo se le va a ocurrir alquilarlo? No, es que no lo alquilas. Si está toda la ciudad llena de patinetes de estos tirados por ahí, si es que es una vergüenza. Es decir, pensar es decir, este instrumento, este medio de transporte es ecológico, pues no sé qué piensa la gente de cómo se hacen esas baterías. Igual piensan que se hacen con paja o con hierba. No sé, estos son baterías de litio, muy contaminantes. Es decir, que hay que fabricar, contaminas al fabricarlas, contaminas cuando las tienes que reciclar, y pueden contaminar durante el funcionamiento siempre que llega el gracioso y lo tira al río, el patinete, porque le hace gracia. Es que casos de estos ya conocemos. Más allá del hecho de que dentro de lo que es el mobiliario urbano y la ciudad, pues que esté llena de trastajos de estos, pero ya sabes, es decir, no hay tontería que no tenga eco en nuestras sociedades. Es decir, porque al fin y al cabo, oye, pues mira, yo creo que en algunas ciudades puede que sea el transporte público que sea caro, no lo discuto, ¿no? Pero no es precisamente Moscú o alguna ciudad que conozco donde el transporte público sea tan caro como para decirnos que tengo que coger un patinete. Mira, por decirte un detalle, en Moscú, como se reúnen 3 personas, y a veces con 2, te sale más barato ir un taxi, que lo pides por una aplicación, te llega, ya sabes lo que te va a cobrar y dónde tiene que ir, y la puedes seguir por la aplicación, te sale más barato que ir en el metro. Sí. ¿Mm? Este es un Ya. ejemplo a propósito de, redondeamos nuestra discusión sobre estos autos y estos vehículos para comenzar ahora con otro tema geopolítico, pero este es un ejemplo, porque no todas las ciudades de América Latina con este servicio todavía, por eso lo quería presentar como aclaración, un auto de alquiler de estos de alquiler temporal por aplicación. Uno así utilizado por esto de una compañía, ¿no? Por cierto, la concepción detrás de todo esto, Juan Antonio, desde el punto de vista filosófico-político, siempre la del individualismo, en lugar de a favor del medio ambiente, la utilización de medios de transporte colectivos, comunitarios, no, siempre la salida individual, entonces vos como usuario privado pagando un auto propio y generando más congestionamiento en el tráfico, contaminación, etc. Y eso lo presentan como ecológico, ¿no? El mundo al revés, pero No, bueno, son los mitos de la ideología dominante, ¿no? sí, efectivamente. Como siempre decimos, ¿no? La ideología dominante, que es la ideología de la clase dominante. Juan Antonio, en estas últimas horas, en estos últimos días, comenzaron a proliferar las versiones sobre posibles planes para la negociación por parte de Trump a través de Kellogg, en los medios estadounidenses, en los medios europeos. Incluso por ahí, si no recuerdo mal, un pequeñísimo video de Trump con referencia a Zelensky. Por aquí, este de aquí. Bueno, sin sonido. Bueno, básicamente consultado Trump sobre si Zelensky debería ya aparecer preparado para las negociaciones, respondió básicamente que sí. De todas estas cosas dichas, estos dimes y diretes de las últimas semanas, ¿cuánto plausible, cuánto no?
¿Cuáles los escenarios, en tu opinión, realmente posibles a partir de la llegada de Trump al gobierno el próximo 20 de enero? Vamos a ver, primero, ¿dónde se está hablando de este tipo, de una negociación rápida para llegar a una paz? Pues se está hablando fundamentalmente en la prensa anglosajona, especialmente la norteamericana. ¿Por qué? Porque Trump sí quiere llegar a algún tipo de acuerdo y parar esta guerra. Hay muchas razones, aparte imagino que las personales, de por qué le ha dado la palabra, etcétera, etcétera, está también la geopolítica, porque él quiere dirigir su atención al Asia-Pacífico y a la política interna, ¿no? Entonces, es fundamentalmente Trump y los que apoyan a Trump y los medios que domina Trump los que están buscando algún tipo de fórmula para parar la guerra. Si observamos en prensa, yo no sé, en Hispanoamérica, yo no sé, en África, pero en Asia, en China, en ningún sitio se habla de posibilidad de negociaciones. Se hace referencia a lo que dice Trump, pero ni en Brasil se ha vuelto a sacar, a desempolvar el famoso plan, ni en China su famoso plan, ni nada. Es decir, no hay más. O sea, luego está Europa, pero es que en Europa, quitando a Orbán y un poco los que están con Orbán, es decir, pues algunos partidos, o Fico, o Vučić en Serbia, ¿verdad? Es decir, quitando estos, ¿quién habla de negociaciones? ¿Macron? Si Macron ha ido a ver a ver si mandan tropas de paz a Ucrania cuando se alcance el alto el fuego. Es decir, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Bla, 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 pero poco más. Si uno escucha hablar a von der Leyen o a la señora Kallas, que han puesto de sustituta a Borrell, pues todavía peor. Quieren continuar la guerra. Si uno escucha a Rutte, quieren continuar la guerra. Si uno escucha a los británicos, quieren continuar la guerra. ¿De dónde se está hablando de negociación? En Estados Unidos. Es verdad que si Trump lo impone, el resto se callará como caniches que son del jefe y lo que diga el presidente. Entonces, Trump es el que está interesado en abrir un espacio de negociación posible. Pero claro, a ver, es que aquí hay que contar con dos partes. Una cosa es la intención más maquiavélica o menos maquiavélica, más sincera o menos sincera que pueda tener Trump, y otra cosa es que él sabe perfectamente cuáles son las posiciones del Kremlin. Entonces, vale, en una negociación, Trump puede partir del plan Kellogg. Es decir, que es la persona encargada de llevarlo, primero fue de diseñarlo y ahora encargada de llevarlo a cabo. Pero puede partir de eso, pero sabe que de eso va a tener que rebajar si quiere llegar a un acuerdo con el Kremlin. Es verdad que el Kremlin también tendrá que ceder algo si quieren llegar a algún tipo de negociación, de verdad, negociación de verdad. Pero claro, aquí hay, ¿cuáles son los puntos de negociación de verdad? ¿Un alto el fuego navideño? Bueno, eso mira, es decir, vale, se puede llegar a un acuerdo, es decir, son semana y media, la Navidad ha sido casi tradicional en muchos conflictos bélicos, que llegaba la Navidad y se hacía un alto el fuego, ¿no? Bueno, pues hay hasta películas, ¿no? De la Primera Guerra Mundial donde se realizaban estas cosas, ¿no? Esto no tiene mayor... Lo que sí indica, con la negativa de Zelensky, es que hay alguien por detrás de Zelensky, que evidentemente no quieren ni eso, ni un alto en fuego en Navidad. ¿Por qué? Porque, claro, si pasa la Navidad ya estamos prácticamente con Trump cogiendo el mando, ¿no? Entonces hay que seguir la guerra, Es muy difícil negociar, que poder ponerte a negociar cuando sabes que hay una serie de enanos por ahí fastidiándote para seguir la guerra. Y esto dificulta mucho cualquier negociación seria. Porque al final, ¿cuáles son los dos puntos estratégicos de la negociación? Porque la negociación, sí, claro, el Kremlin va a poner encima de la mesa, hombre, pues el derecho de los rusófonos en toda Ucrania, el hecho de que no haya un régimen antirruso
hostil en Kiev, el hecho de, por supuesto, los territorios que ya han pasado a formar parte de la Federación de Rusia, eso es intocable, ¿eh? Claro, eso lo va a poner, pero eso no son los puntos. A ver, va a haber más puntos. Ustedes me van a devolver los 300.000 millones que me han robado. Ustedes van a levantar las sanciones. Ustedes, vamos a ver cómo queda el tema de Nord Stream y el lucro cesante provocado por esta gracieta. Es decir, de todo eso, por supuesto, va a entrar en puntos de negociación. Pero estos son los menores, estos no son los estratégicos. Los determinantes son dos. Ucrania tiene que ser desmilitarizada y neutral. Cuando decimos desmilitarizada no es que no tenga ejército, no vaya a tener ejército, claro que va a tener ejército. No, desmilitarizada significa que no tenga armas estratégicas que puedan poner en peligro la seguridad nacional de Rusia. Esto implicará, porque un ucraniano con toda la razón del mundo dirá, hombre, pero Rusia sí. Claro, y aquí viene la segunda parte. Bueno, dentro de esto está, por supuesto, la neutralidad, por lo tanto, Ucrania no puede entrar en la OTAN. Entonces, claro, está la segunda parte, como digo, y es que hay que crear una zona tampón de seguridad en Europa, que solo puede ser a través de un tratado de seguridad colectiva, donde efectivamente Rusia se compromete a no tener armas estratégicas cerca de las fronteras de Europa y la OTAN se compromete a no tenerlas tampoco y irse otra vez con sus armas estratégicas a las fronteras del 97. Y entonces tendríamos una serie de países que están en medio y una zona fronteriza que lógicamente tendría lugar lo que es toda la península de Kola, lo que es Bielorrusia y lo que es parte de Rusia fronteriza con Ucrania, que no debería tener armas estratégicas que pongan en peligro la seguridad nacional de Polonia o de Ucrania, ¿no? Y viceversa. Este tratado de seguridad colectiva es lo que estaba en el documento que presenta el Kremlin en noviembre de 2021, antes de la operación militar, y que con toda la chulería del mundo, la chusma de Bruselas, rechazó. No, o sea, no es que rechazara el documento en sí, es que rechazó incluso negociar un tratado de seguridad colectiva. Y por supuesto, la Casa Blanca dijo lo mismo, porque la Casa Blanca ya estaba en Biden. Entonces, es decir, si esto no se viene a negociarse, estos dos puntos estratégicos, que son los que dan garantía a Rusia y a Ucrania, son los que dan garantía de seguridad. Yo no veo la posibilidad de que la negociación llegue a buen puerto. Claro, puede llegar a buen puerto si efectivamente Trump dice, vale, pues venga, los negociamos y llegamos a un acuerdo en esto. Esto implicaría de nuevo poner en funcionamiento el Tratado de Cielos Abiertos, el Tratado de Limitación de Armas Convencionales, el Tratado de Limitación de Armas de Alcance Medio, es decir, todas estas cosas de las cuales Estados Unidos se ha ido retirando en los últimos años. Habría que ponerla de nuevo en funcionamiento. La Organización de Cooperación y Seguridad Europea tendría que dejar de ser una institución manos y al servicio de la OTAN y convertirse efectivamente en un organismo que vele por la seguridad en Europa, la seguridad de todas las partes, claro. Y si esto no se va a entrar a esto, entonces no veo posibilidades de negociación realmente. ¿Lo podemos presentar en el mapa? Sobre todo porque el Kremlin lleva la iniciativa estratégica, con lo cual... Juan Antonio, este análisis tuyo, ¿lo podemos presentar en el mapa para generar de alguna manera algo más visualmente aprehensible para la audiencia, para los demoledores y las demoledoras? ¿Dónde determinaría Rusia, dónde establecería esa zona sin misiles de la OTAN? Claro, sin misiles de alcance intermedio, sin misiles de alcance medio, por supuesto, sin armas nucleares. Es decir, pues hombre, esto cubriría la franja que va tanto rusa como de la OTAN, de Finlandia con Rusia, de los Bálticos, claro, de los Bálticos, de Bielorrusia con Polonia, de Ucrania con Rumanía y Bulgaria,
Ujú. hasta el Mar Negro. ¿Entiendes? Claro, es Hasta aquí. esa franja. Bueno, pues sobre esa línea, imagínate, yo qué sé, pues imagínate 500 kilómetros al este y 500 kilómetros al oeste. Es decir, más o menos, ¿no? Entonces entenderíamos que efectivamente pues la OTAN, digamos, vuelve a tener su potencialidad a partir de, pues como era en el año 97, es decir, hasta la frontera polaca, ¿eh? Contando ya que la Alemania Oriental entró pues, de aquella manera, ¿no? Pero bueno, contando hasta la frontera polaca, contando hasta la frontera con Rumanía, con Bulgaria, con Moldavia, con Ucrania, ¿eh? Y por supuesto, Rusia retira efectivamente de las fronteras y de Bielorrusia retiraría sus armas estratégicas. Claro, es decir, esto sería, si se quiere llegar de verdad a algo que garantice la seguridad en Europa, porque cualquier otra cosa no la va a garantizar y los rusos no van a querer. Cualquier otra cosa que es. Imagínate que ellos, pues yo qué sé, se llega a un acuerdo de paz en Ucrania, efectivamente, Ucrania no entra en la OTAN y además, pues no va a haber armas allí estratégicas. Vale. ¿Y del Báltico? ¿Y en Finlandia? ¿Y en Polonia? Es que este es el tema. Y porque en Georgia no han podido hacer lo que querían, ¿no? Si no, también tendríamos a Georgia ya en el Cáucaso. Pregunta cortita, Juan Antonio, de todos estos países, ¿cuántos con bases de la OTAN en este momento, de los países occidentales naturalmente, y cuántos con misiles establecidos en ellos, más o menos? Vamos a ver, mira, hay, por supuesto, misiles de mediano alcance. Ahora mismo puede haber en toda la franja de la OTAN, es decir, desde Finlandia y Ajá. Suecia hasta abajo. Pero esos no son los preocupantes, digamos, para la seguridad rusa. Los preocupantes son el famoso sistema antimisiles Aegis, que le llaman antimisiles, pero que tú puedes cargar, mañana los cargas con Tomahawk, con cabeza nuclear, y son, en vez de antimisiles, son de misiles. Y además de misiles nucleares. Eso es fundamentalmente Rumanía, Polonia y si entrara Ucrania en la OTAN, lógicamente en la OTAN. Incluso ahora habla el Pentágono de colocar armas nucleares en Polonia. Bien. Ya existen en los Países Bajos, en Alemania, en el Reino Unido, en Italia, en Turquía. ¿No? Ahora los quiere colocar también en Polonia. Son armas Sí. nucleares tontas de estas, de bombas de aviación tontas, pero son cabezas nucleares. Entonces, claro, pues la respuesta rusa, ¿cuál va a ser? Colocar armas nucleares en Kaliningrado, a 5 minutos de Londres, de Moscú, o sea, de París, a 3 minutos de Berlín, a 8 minutos de Madrid. Es que esto es lo que. Es decir, la escalada siempre es muy peligrosa. Porque da la sensación, no, tú las pones, pero al final pasa algo y las utilizas. Que eso es muy peligroso. Porque puede pasar algo. Entonces, es decir, no, con fuego no se juega. Con fuego no se juega. Y lo mejor, y así se demostró durante la Guerra Fría, lo mejor es ir a una distensión, ir limitando las armas, ir alejándose del frente, permitir la doble vigilancia para que todos estén contentos y haya confianza. Eso es lo que puede traer paz y es lo que mantuvo la paz durante la Guerra Fría. Y si eso no se hace, pues estamos en un problema muy gordo. Por otro lado, es decir, cuando se habla de negociar con Ucrania, vamos a ver, me refiero con Ucrania, con el régimen de Kiev. Vamos a ver, esto no se puede negociar solamente con el régimen de Kiev. Esto, es decir, al final lo están negociando con la OTAN. ¿Y quién manda en la OTAN? Estados Unidos. Pues al final la negociación tiene que ser entre el Kremlin y la Casa Blanca. Necesariamente. Más allá de que además para negociar un tema de acuerdo de paz en Ucrania, tienes que contar primero con que se levanten las leyes que prohíben la negociación y haya un presidente legítimo. Si no hay presidente legítimo, el Kremlin no se va a reunir con un tipo que dice que es presidente porque le da la gana. Es
decir, es que tiene que haber una legitimidad, si no, ese acuerdo puede ser impugnado al día siguiente por otro presidente, por otra Rada, Asamblea Parlamentaria Ucraniana. Entonces, si no se dan estos pasos, ¿de qué negociación estamos hablando? Es más, cuando además son los rusos los que llevan la iniciativa. ¿De qué negociación estamos hablando? Una negociación que, a ver, no seamos, es decir, no, que nadie piense en milagros. Que esto puede llevar meses y meses. Fijaros que para un simple alto el fuego en Gaza se lleva casi un año. Casi un año. Es decir, yo recuerdo las negociaciones para conseguir la paz en Vietnam, cuando la guerra de Vietnam, duraron más de un año. Es decir, pensar que es que, a ver, una cosa de lo que dice Trump con ese lenguaje fanfarrón que él tiene, que cuando él llegue en 24 horas, va a ir el pobre hombre este Kellogg y va a decirle a Zelensky, tendrás que tirar abajo el decreto que prohíbe negociar con Rusia, si no, ¿cómo vamos a negociar? Y entonces ahí veremos si Zelensky le hace caso, si hay otros detrás de Zelensky que dicen no lo hagas, y a lo mejor en un momento determinado, pues Trump, desesperado por unos y por otros, y esto lo digo con comillas, diga que se encarguen los europeos. Estados Unidos no pone un duro más. ¿Y entonces qué? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué? Es decir, que todas estas cosas pueden pasar. No está para nada claro que vaya a haber, bueno, pues se puede intentar iniciar la negociación, sí, pero que vaya a haber un resultado en breve. O sea, para el 22 de enero, ni el 22 de febrero, ni el 22 de marzo. O sea, la única forma que puede haber un resultado en breve es que Kellogg se siente con Lorov o con quien se determine en el Kremlin y Kellogg le diga, venga, vale, los puntos estratégicos, venga, vamos a hablar de ellos. Y entonces Rusia se dirá, vale. Pero si eso se hace y Ucrania no entra en la OTAN y no hay armas estratégicas de la OTAN más allá de la frontera del 97, ¿no? Entonces la victoria de Putin es, vamos, por goleada. ¿Eso lo van a admitir? Esa es la pregunta. Juan Antonio, considerando el escenario planteado recién por vos, casi que lo de Ucrania aparece como lo más sencillo en cuanto a la resolución, porque claro, ahí Estados Unidos determina de punta a punta, ahí sí podría de la noche a la mañana abandonar el apoyo a Ucrania y sencillamente establecer las condiciones requeridas por Rusia. Ahora, en esta línea, ¿verdad? En Rumania no solamente determinaron la cancelación de las elecciones, sino que realizaron un allanamiento a la casa del candidato ganador, 2 días antes de la segunda vuelta, en la cual aparecía como seguro ganador, sencillamente por una postura de neutralidad. Más grave aún, 9 jueces han dictaminado que no se puede volver a presentar. Bueno. En Rumanía es un golpe de Estado vergonzoso, bochornoso, propio de la castuza que domina en Europa. Es así. Es decir, el que no quiera verlo, de verdad, mira, pues es que está ciego ya de todo. Es un golpe de Estado antidemocrático. Sí, hay uno de los lugares con los misiles estadounidenses, los misiles de la OTAN estadounidenses. Exactamente. Polonia, gobernada por antirrusos furibundos. Por no recordar los bálticos, lo mismo que los polacos, solo que más graciosos por su debilidad. Y en Finlandia realizaron un acuerdo de seguridad con Estados Unidos, el cual establece la posibilidad de que Estados Unidos genere en las bases finlandesas militares bases estadounidenses sin ningún tipo de control de nada, incluso con la posibilidad de el estacionamiento de armamento nuclear. Además de la reticencia de todos estos países, Finlandia, Polonia, Rumania, bueno, los bálticos obviamente, etcétera, etcétera, ¿podrá un presidente estadounidense retroceder en todos estos pasos de imperialismo duro y puro en nombre de la paz? ¿Un tipo como Trump con tantas contradicciones?
¿O esto aparece como una cosa de muy difícil resolución? No, lo que pasa es que precisamente por ser un tipo con tantas contradicciones, es capaz de Sí. eso y de todo lo contrario. Es decir, es más, si alguien puede hacer eso, es Trump. Porque todo el mundo se lo puede esperar de Trump. De quien no se lo podría esperar, por ejemplo, de Kamala Harris o de cualquiera de otros elementos de este tipo del establishment norteamericano. Si alguien puede hacerlo, es Trump. Y aquí lo único que podemos hacer es eso, apelar a que el Altísimo le ayude, para que se meta en el camino de la paz, y no cometa torpezas. Yo creo que sí, lo puede hacer, pero además no pensando en la paz, sino pensando simplemente en a mí no me vais a meter en este lío que me va a costar mucho dinero. Allá os las arregléis vosotros. Y si precisamente eso genera una salida intermedia de abandonar el apoyo a Ucrania, la carga en Europa, pero sin una renegociación del esquema de seguridad de fondo, entonces, ¿qué escenario va a aparecer? ¿Uno de continuidad de la guerra y... Pero entonces no habrá alto el fuego, no habrá tratado de paz, no se firmará nada y el ejército ruso, cueste lo que cueste, seguirá avanzando. Porque es que eso es lo que estamos viendo. Cueste lo que cueste, seguirá avanzando. A mí me hace gracia cuando alguno de estos nafos y demás personajes de mal vivir acaban diciendo, no, es que las bajas rusas son muy grandes. Y si es que, vamos a ver, es que el tema está en que Rusia está dispuesta a poner esas bajas encima de la mesa. La cuestión está a Europa dispuesta a ponerlas. ¿Está Europa dispuesta a poner el inmenso capital humano, tecnológico y económico que significaría una guerra industrial de desgaste con Rusia? ¿Quién? ¿Quién está dispuesto? Venga. A ver, todos estos valientes. A ver, ¿cuántos de todos estos nafos y gentucillas venga, se van a alistar para ir a combatir a las trincheras del este? Venga, a ver. Porque no los hemos visto todavía, ¿eh? Todavía no los hemos visto. Aquí hemos visto algún legionario francés, algún legionario español, estos Viva la Virgen colombianos, no sé por qué se meten en esas cosas, algún brasileño. Venga, ¿cuántos de estos? Venga. Porque va mucho, bla, 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 pero aquí están todos, calentitos y comiendo caliente todos los días. Venga. Si ya nos conocemos aquí, ¿de qué va la pana esta, hombre? La panda de bocazas, de cobardes, y ya está. O sea, venga. Entonces, cuando hablan de... Mira, yo ya, en los últimos meses, hemos tenido que asistir a bravuconadas propias de fantoche de taberna, como vamos a tener 500.000 efectivos en el este de Europa en orden de combate. 500.000. Ahora lo han bajado a 100.000. Bien, pues te digo, ni siquiera 100.000 va a haber. Ni siquiera 100.000. Aquí la única solución que tienen, hay que decirlo así. Y ahí, fíjate, ahí Zelensky tiene razón. La única solución que tiene efectivamente es cumplir con los puntos del Kremlin, y entonces hay 800.000 soldados ucranianos que se van a quedar sin trabajo, y entonces podría aprovecharlos la OTAN, lógicamente fuera de Ucrania, es decir, desplegarlos por el resto de Europa para su seguridad. Y eso lo ofreció Zelensky, consciente, imagino, de que va a tener ahí un ejército grande, lamentablemente ya no de primera, en un momento lo tuvo, pero ya no de primera porque las bajas han sido tremendas también. Vamos, es decir, ya casi todo el mundo reconoce que estamos en bajas, entendiendo por bajas heridos, que ya no pueden volver a combatir, desaparecidos y muertos, 1.000.000 casi. Aún así, tiene todavía 800.000 tipos en armas. Si mañana llegara la paz, pues yo imagino que muchos de estos intentarían volver a su vida civil, pero oye, igual le queda un montante de gente que podría ser utilizado por la OTAN para cubrir las fronteras del este, de forma convencional.
Pues vale, porque será la única forma en la que logren tener 500.000 de efectivos, arrejuntándolo todo. Si no, esto es un chiste, hombre. Esto es un chiste. Es decir, a ver, vuelvo a repetir. No hagan caso a declaraciones absurdas de tipos que, en el fondo, son unos mindundi, como Rute. Vayan a Military Balance 2024. Ahí tienen el inventario militar de todos los países del mundo, incluido todos los países de la OTAN. Y ven lo que son. Ven lo que son. Lo repito una vez más. El ejército británico cabe en un estadio de fútbol y sobra espacio. Y el resto pero vamos a ver, si es que hace falta $500 millón de euros para el rearme europeo que sea necesario para realmente poder llevar a cabo una guerra industrial de desgaste. Porque no solamente movilizar gente, hay que entrenarla, hay que armarla. Tiene que haber una industria detrás para surtirla. Claro, si lo que van a hacer es comprarle todo a los Estados Unidos, bueno, pues nada, bien, sigan ustedes trabajando para la industria norteamericana, para el capital norteamericano, para BlackRock, para Vanguard y demás, hombre, está muy bien. Es decir, si en algún momento llamaron a Latinoamérica el patio trasero. Esto no es el patio trasero, esto es la pocilga donde tienen al guarro. Donde se cría el guarro es la pocilga. Eso va a ser Europa. Si no lo es ya. La pocilga del guarro. Latinoamérica será el patio trasero. Esto va a ser la pocilga del guarro. Es decir, en fin, yo lo de la negociación, sinceramente, no veo todavía. A lo mejor las hay, todavía no hemos logrado que nos lleguen a los simples mortales, pero yo no veo todavía condiciones objetivas para llegar a un acuerdo. Quizás para iniciar una negociación, sí, oye, se juntan dos, estos son mis puntos, estos son los míos, y ahora a ver por dónde empezamos y a ver si acercamos posiciones. Esto puede llevar meses y meses. Si Trump puede darse por contento y decir, hombre, ya hemos iniciado la negociación, él lo venderá como que ya estamos en el camino de la paz. Y dirá, a las 24 horas, como yo dije, yo estoy poniendo ya fin a la guerra de Ucrania. Claro, eso es, bueno, propaganda, ¿vale? Relaciones públicas, entendible. Pero llegar a un acuerdo, es que para llegar a un acuerdo hay que ir al origen del conflicto. Hay que ir al origen del conflicto. Si no se va al origen del conflicto, no veo la posibilidad de acuerdo. Como mucho que, un alto el fuego, congelarlo. Es que los rusos no van a querer congelarlo. Siempre lo quiere congelar el que va perdiendo. Para intentar ganar tiempo y poder recuperarse. Y los rusos ya han tenido la experiencia de Minsk 1 y Minsk 2. No están por la labor del Minsk 3. Entonces yo, a pesar de lo que muchos dicen y de lo que sale por ahí en medios y demás, de que esto ya el camino hacia la paz, oye, ojalá Trump nos sorprenda y efectivamente llegue a un acuerdo con el Kremlin, vamos, el mismo día 20 de enero por la noche. Pero para eso tiene que convencer al Kremlin. Y convencer al Kremlin pasa por los puntos que ya se establecieron, pero que se establecieron no en 2024 ni en 2023, no, que se establecieron en 2021. Entonces, bueno, mucho me temo que al menos durante 2025 va a estar fastidioso llegar a un final del conflicto. Es más, habrá que ver cómo acaban las elecciones alemanas, cómo acaba la cuestión en Francia. Habrá que ver cuál es la situación del Reino Unido y si siguen todavía inflamando el tema. Habrá que ver cómo responde Trump ante esa situación. Si ve que hay países que lo que están haciendo es jugarle a la contra. Habrá que ver si la OTAN es capaz de llegar a ese 3% del PIB mínimo para el rearme, porque a lo mejor Trump decide que se acabó, que ya no va a poner el 70%, lo baja al 40% o al 30% a la financiación y la OTAN se queda sin dinero y sin capacidad.
Es que esto es decir, pueden ocurrir muchos escenarios posibles, pero ninguno me lleva a pensar que esto vaya a ser fácil a partir del 20 de enero. Y yo creo que, imagino que Trump es consciente. Otra cosa es abrir, es decir, abrir el camino a sentarse, pues yo qué sé, es decir, pues que Kellogg vaya a Moscú, es decir, pero claro, pero si Kellogg va a Moscú, se da la mano con Putin, significará porque en algún momento tendrá que hablar Trump con Putin. Pero es que eso es una victoria de Putin, no se dan cuenta aquí. No era el aislado, el paria, el que nadie quería hablar con él. Y lo que es más grave, como Trump se reúna con Putin, vamos a ver a todos los mamarrachos, presidentes, primeros ministros y demás de Europa arrastrarse para ir a hablar con Putin. Porque entonces empezará el sálvese quien pueda. Es decir, es decir, son muchas las implicaciones, ¿eh? Es decir, yo no lo veo sencillo. Sí, sí. No, participo de tu perspectiva. A mí me desasosiega el egocentrismo o la autorreferencialidad, esa es la palabra, la autorreferencialidad de los análisis occidentales. Cuando queremos comenzar una guerra, la comenzamos; cuando queremos determinar su fin, adiós a la Sí, guerra. ¿Por qué no realizan la asunción de que aparecen derrotados y de que Rusia, si no establece sus condiciones, no va a abandonar la guerra? La economía parece floreciente, Putin más fuerte que nunca, realizan avances en el territorio. ¿Cuál es la motivación para Rusia para una negociación en las condiciones impuestas por estos tipos? Ninguna. Ahora mismo ninguna. Ahora mismo ninguna. Es decir, es que pues yo digo que la única forma de sentarse es decirle, Vladimir, venga, sí. Es decir, ni esto van a entrar en la OTAN, esto va a ser neutral, vamos a acordar un tratado de seguridad colectiva para Europa, aunque yo tenga que retirar mis cacharros de Rumanía y de Polonia. Es decir, pero tú imagínate el ataque de nervios que va a producir en Europa eso. O sea, el pánico, que llevan 2 años, todo el día ladrando, aparte de mentir, sobre el tema. Y ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer esos presidentuchos de la guerra de Putin, la agresión? ¿Qué van a decir? El día que, porque diga Trump, venga, sí. El pánico, porque si tiene que ser Europa la que continúe ella sola la guerra, o una de dos, o los europeos van a la pobreza y al peligro de que sus hijos o sus nietos acaben luchando en una guerra, o tendrán que justificarse de las maneras más abracadabrantes que uno se puede imaginar. Yo sé que al final dirán que al final hemos logrado detener a Putin, ¿no? Porque como Putin iba a llegar a Lisboa, pues lo hemos logrado detener. Claro, hemos ganado. Entonces, bueno, esto para los tontos puede valer. Es decir, y la realidad es que como nos toman a todos por tontos y por imbéciles, pues lo soltarán, ¿no? Pero yo creo que cada vez habrá más gente que se dé cuenta de que, hombre, de que ya no te creemos, de que vuestras estupideces ya no nos las creemos, de que no, de que ya hay más gente viéndonos, informándose por las redes sociales que por vuestras televisiones, por vuestra prensa y por vuestras radios. Es decir, que ya no tenéis credibilidad, ni prácticamente legitimidad. Lo de Rumanía es un ejemplo, lo de Georgia es un ejemplo, lo de la misma Francia es un ejemplo. Esto es una ciénaga antidemocrática, totalitaria, corrupta. Pero bueno, pues poco a poco la gente se irá dando cuenta. Y más como encima le toque pagar una guerra carísima a ellos solos, a los europeos solo me refiero. Así que bueno, yo quizá en esto soy un poco pesimista, pero no veo condiciones objetivas para que la cosa de una negociación pueda ir rápida. Participo de tu pesimismo y presentaste argumentos para ese pesimismo, no solamente una sensación tuya, sino un análisis muy fundamentado. Juan Antonio, como cierre para el final, aquí las imágenes de
los saqueos en barrios de la ciudad de Damasco de yihadistas, saqueando las casas y los bienes, bueno, en varios lugares de Siria, de Homs las también. comunidades, de los barrios de los alawitas, chiitas, musulmanes chiitas, de los cristianos, de los drusos, incluso de otros barrios no pertenecientes a su control específico. Todavía no podemos determinar si esto representa una política de limpieza étnica o sencillamente saqueos en el marco del contexto, pero la situación aparece encaminada hacia la reactivación de la guerra civil y el desastre. ¿Qué análisis podemos realizar de Siria de aquí en adelante? Bueno, la primera cosa es que efectivamente en la gusanera mediática no va a haber un cerrojazo informativo para que no nos enteremos de la mitad ni de la mitad de lo que está ocurriendo en Siria. Desde fusilamientos, asesinatos, degollamientos, incendios de iglesias, todo lo que tú has puesto de saqueos y demás, todo esto no está saliendo nada prácticamente en la prensa occidental. La prensa del mundo libre se caracteriza fundamentalmente por la censura. Y bueno, pues ¿qué nos indica esto? Uno, yo quiero suponer que el nuevo gobierno instalado en Damasco, por su propio bien, quiere controlar la situación. Lo que está claro es que no puede. ¿Y por qué no puede? Pues porque esto que ha asaltado, que se ha hecho con el poder en Siria, no es un ejército. Esto es una reunión de cuadrillas, de criminales, de terroristas, de fanáticos, yihadistas, y que cada uno entiende o quiere hacer su guerra. Y habrá quien piense, con toda la buena fe del mundo, que bueno, podemos intentar llegar a una Siria unida, quizás con un sistema federal, no lo sé. Sí, alguno puede que piense con esto. Pero hay otros que lo que piensan es en acabar con los chiíes, en acabar con los cristianos, en acabar con los alawíes, en acabar con los kurdos. Y en medio de todo ese mare magnum, un gobierno que, ya digo, no controla la situación, es incapaz no solo de poner orden en el país, sino incapaz ni siquiera de decirle a Israel, se acabó, usted no avanza un kilómetro más. Un gobierno que sabe, porque está atado a Turquía, que los turcos van a hacer lo que quieran. Y por tanto van a ampliar su zona de control en la frontera con Turquía, pues seguramente en una franja, que si ahora es de 10 kilómetros, va a ser de 30 kilómetros o de 50 kilómetros, que nadie va a detener a Erdogan en su ataque a los kurdos, porque entiende que son un enemigo de Turquía. Un Estado kurdo sería el colmo de los colmos. O sea, es decir, logro derribar el régimen de Damasco, tengo el control del sur y ahora me va a salir el Estado kurdo que no me había salido en los 80 años anteriormente. No parece lógico. Luego ahí yo veo que la situación de caos interno, el enfrentamiento con Israel, que llegará tarde o temprano, la guerra de turcos contra kurdos, el de la lucha de unas facciones contra otras por hacerse con el control del territorio del país, el ISIS levantando cabeza, entre otras cosas porque han soltado 1000 y pico elementos del ISIS que estaban en las cárceles. Las tropas norteamericanas ocupando una zona. Las guerrillas pro-Assad, que ya funcionan en la Katia y en algunas otras zonas del país. Y que no sabemos lo que harán los miles de militares de Assad que se fueron a Irak, que están en la frontera con Irak, de Irak con Siria. Es decir, se dan todas las condiciones para una especie de somalización del país, donde entre bandas, señores de la guerra, grupos terroristas, ejércitos extranjeros, facciones armadas, tampoco soy muy optimista con la situación de Siria. Y lo peor de todo es que va a provocar la huida
pues de algunas minorías, porque lógicamente es que si no las van a matar, los van a matar. Y va a provocar también una desafección que comenzará tarde o temprano en parte del pueblo sirio, que dice, esto no es ni lo que nos prometieron ni lo que queríamos. Y comenzará el más cuarteamiento todavía de la sociedad siria y de los problemas que eso puede contraer. Así que, bueno, pues vamos a ver. Ya, de momento ya Netanyahu dice que hasta finales de 2025 no se retiran de las zonas ocupadas en Siria. Eso también deberían de decir en el año 67 con los saltos del Golán. Han pasado 60 años. Temporal. Temporal. Sí. No dice si un año o un siglo o un milenio. Es temporal. Así que no lo sé. También hay que entender, bueno, pues lo que pueden hacer el resto de los actores. Está también claro que Tan no quiere tener ese problema también encima, porque es un problema, en este caso, muy desagradable, porque ahí los intereses de Estados Unidos, los de Estados Unidos, no son los del Estado de Israel. Otra cosa es que el poder de ciertos lobbies dentro de Estados Unidos hacen que parezca que su política exterior tenga que estar supeditada a las ansias expansionistas de una pandilla de fanáticos judíos. Pero, es decir, a Estados Unidos lo que más le convendría es tener buenas relaciones con Arabia Saudita, con las petromonarquías, con Egipto, con Irán, por comercio, por materias primas, por posiciones estratégicas y geoestratégicas, es decir, por control de mares, pasos estrechos y demás. Es decir, esto es lo que le interesaría. Entonces, ¿qué hace ahí enfrentado a todo Oriente Medio por el tema de un país pequeño que ha conseguido enfrentarse con todo lo de alrededor? Es decir, yo entiendo que si para un político norteamericano sincero que piensa en los intereses de Estados Unidos, es una situación muy desagradable y muy difícil de solucionar, claro, teniendo en cuenta los poderes que manejan los lobbies en Estados Unidos, ¿no? Que determinan la política de la Casa Blanca en muchas ocasiones, y puede hacerlo o no el presidente. Juan Antonio, un lujo la charla de hoy, como siempre. Querría un rato más, pero vamos a redondear por emergencias familiares, por llamarlas de alguna manera. Mi chiquilina ahí correteando con la niñera por las paredes. Así que vamos a redondear con un poquito de humor, como siempre, ante tantas pálidas, tantas situaciones difíciles. Y qué mejor para el humor que un payaso como este señor. Atención a las palabras dichas por este señor el día de ayer. Porque si Ucrania cae, sería una catástrofe para Occidente y el fin de la hegemonía occidental. Y no tendríamos a nadie que culpar más que a nosotros mismos. Más claro que esto, difícil, ¿no? Pues no lo sé. Esto a lo mejor lo podían haber pensado en noviembre de 2021 e incluso él mismo lo podía haber pensado en abril de 2022. Sí. Claro. Aquí una pregunta de Javier Peña González. ¿Por qué no mandan uno a Ariashnik al Parlamento cuando Zelensky y compañía estén dentro? Bueno, esto pensado por todos nosotros. Sí, lo que Quizás pasa es la paciencia estratégica mencionada por Juan sí, Antonio no, ayude. porque Zelensky tampoco es tan importante. Sí, claro. Es decir, es que Loresny vale más guardarlo para lanzárselo a otros, que son bastante más importantes. O sea, Zelensky ahora mismo es un muñeco que utilizan unos y otros. Él está en una situación además muy delicada. Es un señor que no tiene ni siquiera legitimidad, pero además se equivoca mucho. Últimamente se está equivocando mucho, me nota cierta desesperación. Y como dice Sun Tzu en el arte de la guerra, no molestes al enemigo cuando se está equivocando. Entonces, a ver si lo vas a eliminar y va a llegar uno que es listo. Sí, déjale. Sí.
Demoledores y demoledoras, en unos minutitos nada más comienza en DMP Geopolítica, nuestro canal hermano, el programa de Eduardo Bior, así que acompáñenlo por ahí con un análisis interesantísimo sobre Afroeurasia y la división de Afroeurasia en un ratito. Juan Antonio, un placer como siempre y nosotros, nuestro reencuentro el próximo miércoles, pero vos con tu programa en DMP Geopolítica, ¿cuándo? El sábado. Sábado a las 11 de la noche en Europa. Sí, no. Demoledores y demoledoras, en un ratito Eduardo Bior, mañana nosotros nuevamente y Juan Antonio también el sábado a las 11. Un abrazo a todo el mundo. Chau, chau. Un saludo. Adiós.